muy buenos días. Es un placer y un privilegio iniciar esta tercera jornada del Congreso de Cultura de Educación, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Es un placer para nosotros iniciar con un tema esta tercera jornada, un tema que quizá hace un año era un tema importante, pero tecnologías digitales y educación para la paz, hoy, en lo que acontece al mundo entero, es un tema primordial y esencial. Cordial y absolutamente bienvenidos a esta jornada. Con ustedes, la doctora Solange de Farías Andonadi, nuestra coordinadora general en el Congreso de Cultura de Paz. Buenos días a todos. Les doy la más calurosa bienvenida a esta mañana. Deseo agradecer a todos los panelistas por su apoyo incondicional y a todos los involucrados en la construcción colaborativa del Congreso de Cultura de Paz y Promoción de la Resiliencia. El día de hoy contamos con un ilustre panel que nos hablará sobre tecnologías digitales y educación para la paz. La doctora Eleonora Padilla Saxi, rectora de la Universidad Castro Carazo de Costa Rica, el profesor Josimar Chiré, investigador en inteligencia artificial de Perú, la profesora Nora González, académica e investigadora de la UNED, Universidad de Costa Rica, la señora Milena Grillo, de la Fundación Pan y Amor en Costa Rica. La moderadora que nos acompañará en esta mañana es la profesora Virginia Aguilar, de la Castro Carazo. La imaginación, la creatividad y la curiosidad humana nos ha llevado al que hoy conocemos sobre tecnología digital, generando posibilidades de comunicación, de responsabilidad social, de cooperación entre todos, de aprendizajes que se obtienen en las actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, la familia, el ocio, ampliando la adquisición de actitudes neurobiopsicosociales para la vida, pues todo avance tecnológico solamente es posible porque nuestro interior tiene la capacidad de imaginar un mundo mejor, interconectado, que crea espacios de conexión amorosa entre los seres, permitiendo vivir experiencias como es el Congreso de Cultura de Paz y Promoción de la Resiliencia, que genera energías, interconexión, capacidad de cultura de paz y resiliencia, y así proporcionando espacios de convivencia sana y posibilitando desarrollar comunidades autoorganizativas y sostenibles. A continuación le paso la palabra a la moderadora de esta mañana, la profesora Virginia Aguilar Barquero. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Solange, y buenos días a todos. Como les indicó Solange, hoy tenemos esta mañana 4 ilustres panelistas quienes nos expondrán sus puntos de vista, sus experiencias y sus propuestas en torno a las tecnologías digitales y educación para la paz. Vamos a empezar con la doctora Eleonora Padilla Saxe, quien es la rectora de la Universidad Castro Carazo en Costa Rica. Bienvenida, doña Leonora, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Virginia. En primer lugar, un cordial saludo para todas las personas que me acompañan en la mesa el día de hoy, en el panel. Y un gran saludo también a todas las personas que nos acompañan en este diálogo que vamos a iniciar hoy. Y a través de Solange, yo quisiera enviar una felicitación y un reconocimiento
por la organización de este evento, que por las condiciones específicas que tenemos en este momento, ha sido una tarea muy grande y muy difícil. Voy a compartir, quisiera que me dieran el control para poder compartir la pantalla de mi presentación. Listo, ya me la dieron. ¿Me avisan cuando la ven, por favor? La estamos viendo, doña Leonora. Ok. Siendo que este no es un congreso sobre tecnologías, y yo era la primera en esta mesa, me pareció importante compartir con ustedes cuál es mi visión y lo que he aprendido a lo largo de este tiempo sobre lo que es la tecnología y lo que es la tecnología digital, para darle un contexto a las demás personas que me seguirán en esta mesa y puedan enmarcarse en esta visión, o incluso si puedan ampliarla y complementarla. ¿Pasó, Virginia? Correcto, doña Leonora. Ok, entonces, quisiera empezar con un concepto en el sentido de que ¿qué tiene que ver la tecnología o cómo ha influido la tecnología con el desarrollo humano? En cualquier diccionario sobre la historia de la tecnología, encontramos con que la tecnología puede entenderse también como el recuento histórico de las capacidades adaptativas del ser humano. Es decir, conforme el ser humano ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo, también ha ido desarrollando tecnología. O sea que el desarrollo adaptativo del ser humano se puede ver reflejado en la tecnología que ha ido desarrollando. Jean Piaget, uno de los últimos epistemólogos precomputacionales, es decir, una de las últimas personas que nos decía cómo aprendía el ser humano antes que apareciera la tecnología digital, decía que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Esto significa entonces que la tecnología es al mismo tiempo un reflejo del desarrollo de la inteligencia, y además el desarrollo de la inteligencia ha promovido la adaptación del ser humano y el desarrollo de nuevas tecnologías, para que veamos lo importante que es la tecnología en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de la inteligencia. Como tecnología podemos encontrar desde la tecnología prehistórica, que posiblemente empieza con el dominio del fuego en el ser humano. Hay algunos autores que dicen que cuando se inventó el cargador para los bebés, ese que lleva ahí la mamá, y se levantó al niño del suelo de la cueva, empezó también otro desarrollo del cerebro humano, puesto que entonces los niños, los bebés, las niñas tenían acceso a mejor oxigenación. Entonces, algo tan sencillo como un cargador para bebé, el fuego y todas las herramientas que conocemos es un recuento histórico de las capacidades adaptativas del ser humano y por lo tanto de la inteligencia. Quería darles un ejemplo, faltándonos un poco más de tiempo. La imagen que tenemos ahí es de un estribo para montar a caballo. El estribo lo que hizo fue que los guerreros se pudieran agarrar mejor al caballo y pudieran ganar las guerras. Y en épocas donde la conquista era fundamental para escribir la historia, bueno, tal vez eso todavía se mantiene, poder agarrarse al caballo y ganar la guerra efectivamente hacía esa tecnología un cambio fundamental en la historia del ser humano. Hay algunas tecnologías ya más cercanas a nosotros que sabemos el impacto que han tenido, por ejemplo, la imprenta,
o la máquina a vapor y toda la revolución industrial. Ahora llegamos a las tecnologías digitales. Y aquí hay un cambio. Estas tecnologías digitales marcan un cambio en cómo las tecnologías predigitales o precomputacionales estaban ayudando al desarrollo de la inteligencia y a la adaptación del ser humano, y cómo es que estas tecnologías van a ayudar a partir de su aparición. Por eso es que antes mencioné que Piaget fue uno de los últimos epistemólogos precomputacionales, que nos decía cómo aprende el ser humano antes de la tecnología computacional o digital. Y más adelante les voy a hablar de el primer epistemólogo postcomputacional. Algo importante es que podamos definir si la tecnología es buena y mala, o es positiva o negativa. Y creo que es muy importante que nos refiramos a Seymour Papert, mi maestro, y es el primer epistemólogo postcomputacional. Es la primera persona que nos habla de cómo aprende el ser humano ahora en presencia de esta nueva tecnología, que es muy distinta a todas las demás tecnologías a las que hemos estado expuestos el ser humano. Y miren lo que dice Papert, y yo voy a insistir en esto. Hay un mundo de diferencia entre lo que una tecnología puede hacer y lo que una sociedad decide hacer con ella. Es decir, la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa. Tiene un enorme potencial, pero el impacto depende de nosotros, de lo que decidamos hacer con ella. ¿Qué es la tecnología computacional y por qué es diferente? Bueno, la tecnología computacional es aquella que permite, en relación con la información, almacenarla, procesarla, transmitirla, recibirla, copiarla, convertirla, protegerla y recuperarla. Es una tecnología totalmente diferente a todas las demás tecnologías que nos han ayudado a desarrollarnos como especie y a desarrollar nuestra inteligencia y a desarrollar más tecnología. Entonces estamos, dice Papert, en presencia de una tecnología que, para efectos del impacto en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de la inteligencia y de la adaptación, sin precedentes. ¿Cómo lo hace la tecnología computacional? Y tal vez más adelante otras personas en el panel se van a referir más específicamente, mediante la aplicación de métodos para desarrollar sistemas que se ven expresados en números o datos. Pero en realidad mi punto es, volviendo a Seymour Papert, que es una tecnología sin precedentes y que entonces impacta la inteligencia y la adaptación del ser humano también de una manera sin precedentes. Y como nos dijeron los últimos epistemólogos precomputacionales de cómo aprendía el ser humano, ahora tenemos mucha nueva experiencia y conocimiento de cómo es que aprende el ser humano actualmente. Hay varios nombres, son diferentes, pero para efectos nuestros vamos a tomarlos como si fuera que estamos hablando de una misma tecnología más o menos: tecnología digital, tecnología informática, tecnología de la información y la comunicación, e incluso algo en lo que se aspecto Josimar, inteligencia artificial. Son distintas, pero tienen algo en común, y es lo que les expresaba yo al inicio, que hacen todos estos procesos con la información y que tienen un impacto diferente en la adaptación del ser humano y en la inteligencia. La computación ya no se trata de las computadoras, se trata de la vida. Eso dijo Nicolás Negroponte en su libro Ser Digital en 1995, que cuando lo leímos yo no entendí muy bien en el 95 a qué se refería, y hoy, teniendo una computadora en mi mano, como es mi teléfono celular, más potente que la computadora que tenía la Universidad de Costa Rica, que se llamaba Matilde, cuando yo entré, ya entiendo más o menos de qué se trata, que las computadoras son sobre la vida. Y en casi todas las actividades humanas, y pongo casi porque
pongo todas, después alguien me sale que hay algunas que no, y no quisiera que la discusión se nos fuera por ahí, implican al menos una computadora para el funcionamiento. Esto nos pone ante una situación que podría ser muy idílica en el sentido de que estamos totalmente interconectados y que tenemos una tecnología digital que nos va a ayudar a aprender y a desarrollar nuestra inteligencia y nuestra capacidad adaptativa. Pero no para todo el mundo. Esta es un barrio en Costa Rica de una foto de la semana pasada. Y esta brecha es real al interior de Costa Rica, al interior de todos nuestros países y entre nuestros países. Claro que la brecha sigue siendo económica, educativa y política. No es una brecha digital como dice mucha gente. Yo creo que la brecha sigue siendo económica, educativa y política. Lo que pasa es que las tecnologías digitales tienen el potencial de ensanchar la brecha o de contribuir con su cierre y con el establecimiento de una cultura de paz, de la salud, de la educación y de la resiliencia. Y como dice Papert, es nuestra decisión. ¿Cómo vamos a usar esa tecnología? ¿Para ensanchar más la brecha o para cerrar la brecha y para desarrollar la capacidad adaptativa del ser humano? La primera propuesta es, sin duda, el acceso democrático a la tecnología digital como política pública. Y eso es algo por lo que creo que todos tenemos que dar una gran lucha. Y esa es la primera lucha. Pero quiero decirles que es una condición necesaria, pero no suficiente. Les recuerdo lo que decía Simon Papert: hay un mundo de diferencia entre lo que una tecnología puede hacer y lo que una sociedad decide hacer con ella. Es decir, podemos tener, en el mejor de los casos, una política pública en el país donde se le da acceso a tecnologías digitales, tanto el hardware, el software y la conexión a internet, y mantener las diferencias y mantener las brechas y no hacer absolutamente nada para desarrollar el potencial humano, ni para cuidar el planeta, ni para cuidar el ambiente. Entonces, las decisiones que vayamos a tomar una vez que tomamos la primera decisión, que es de dar el acceso, es fundamental. Para Papert, las tecnologías deben ser un medio expresivo para la creación y la comunicación. El estudiante debe tener control de su propio aprendizaje y programar la tecnología al participar en proyectos creativos y no dejar que sea la computadora la que programe al estudiante. Les voy a decir qué quiere decir Seymour con eso, no tengo tiempo de entrar mucho en su teoría construccionista. Pero en vez de solamente ver y recibir la información que le manda la tecnología digital, los estudiantes la pueden usar para. Entonces, cuando vamos a usar la tecnología, tenemos que ver qué están haciendo los estudiantes, sentados ahí viendo y repitiendo, o la están usando para escribir, dibujar, diseñar, relacionar, musicar. Es un tema que usa mucho Guillermo Rosabal y que me gusta mucho porque no es tanto hacer música como un músico profesional, sino cómo me enfrento yo a la música. Construir, animar criaturas, controlar sensores o motores, programar, investigar, inventar, proponer, publicar, comunicar. Mediante el desarrollo y diseño de proyectos colaborativos, con relevancia personal, la parte afectiva es muy importante, y sentido de aporte, actuando con y sobre los objetos e interactuando sobre su reflexión en el hacer. Papert llama a las tecnologías objetos para pensar, objects to think with. No son objetos para transmitir información solamente, sino que son objetos con los cuales yo puedo hacer todo lo anterior, pensar y reflexionar. Y aparte de eso, vienen ahora nuevos desarrollos de la tecnología que la misma tecnología ha posibilitado, que ahora más adelante nos van a conversar,
como es la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología. Quisiera citar a Yuval Noah Harari, un autor que dijo esto en el 2018. Quizás lo que es más importante, la inteligencia artificial y la biotecnología que están ofreciendo la humanidad, es el poder de remodelar y diseñar la vida. Muy pronto alguien tendrá que decidir cómo utilizar este poder sobre la base de algún relato implícito o explícito acerca del significado de la vida. Es decir, cómo usemos las tecnologías dependen de las decisiones que vayamos utilizando. Esa es lo que yo quisiera compartir con ustedes y poner un marco de referencia y conceptual para el resto del conocimiento que vamos a compartir en esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Leonora, por este excelente recorrido que en realidad nos permitió ver esa relación intrínseca entre el desarrollo del ser humano, su capacidad adaptativa y la tecnología que hemos desarrollado, para tenerlo como un punto de partida en esta reflexión que estamos gestando el día de hoy sobre cómo promover o cómo potenciar la educación para la paz y el rol que las tecnologías digitales pueden tener en esto. Muchas gracias. Voy a aprovechar para recordarle a quienes nos acompañan que pueden dejar sus consultas en el chat, ya que contaremos con un espacio al final para abordar estas consultas con nuestros panelistas. A continuación, vamos a darle la palabra al profesor Yosimar Chiré, quien es de Perú y es un investigador en el área de inteligencia artificial y es el fundador de Research for Tech, una red latinoamericana de investigadores en inteligencia artificial. Bienvenido, profesor Chiré, le escuchamos. Muy bien, buenos días. ¿Consiguen verme y escucharme? Correcto, las dos. Bien. Ahora vamos a compartir pantalla. Sí. ¿Consiguen ver mi pantalla? Así es. Bien. Listo. Muy bien. Buenos días. Gracias por la invitación una vez más. De hecho, yo quiero comentarles, yo tenía bastante ánimo de ir a Costa Rica. Tenía la intención de visitar Centroamérica, pero por el contexto actual no se pudo dar. Entonces, queda pendiente ese tema. Como mencionaron, hoy estamos hablando sobre el tema de cultura de paz y es parte de varias conferencias que se organizaron durante este año. Mi nombre es Yosimar y hoy vamos a hablar un poco sobre cultura de paz e inteligencia artificial. Como mencionaron, se fundó la comunidad Research for Tech hace ya 2 años, con el ánimo de fomentar ciencia y tecnología a nivel de Latinoamérica. Y también el año pasado que estuvimos en Argentina, levantamos AI for Peace Education, que tal vez les cuento más adelante. Algo que siempre me gusta tocar es el tema de la comunidad, porque todo eso tiene sentido y justamente sirve para fomentar todo esto que estamos intentando hacer aquí. Entonces, el pico o el momento más interesante, otra vez de mayor impacto, fue el año pasado, cuando hubo una reunión en Uruguay, en Montevideo, que reunía a investigadores, profesionales, industria en general, gobierno, de todos los países de Sudamérica, en realidad Latinoamérica, principalmente llegaron de Sudamérica, pero en general de Latinoamérica. Nos reunieron en Montevideo para hablar sobre tecnologías, hablar sobre inteligencia artificial y varios temas. Entonces eso fue bastante interesante porque conseguimos conocer a diferentes profesionales de diferentes países, en diferentes áreas, rubros, conocer un poco más el contexto y justamente estrechar lazos. Ese es un objetivo fundamental para nosotros, estrechar lazos. Y siempre la discusión está en lo siguiente, en compartir conocimiento. Entonces, siempre intentamos de que las personas que van aprendiendo durante el tiempo puedan compartir su conocimiento, puedan aprender, porque uno aprende más cuando enseña. Y también en esa línea siempre intentamos que no solo sea un transmitir conocimiento o alguna teoría, sino también que haya un poco de reflexión sobre
este tipo de tecnología que voy a usar, ¿es útil o no? ¿Debería usarla para X proyecto o no? ¿Debería tener cuidados o no? En ese lado de reflexión, no simplemente usar por un fin tal vez económico o desarrollo. Entonces siempre empujamos a los que están asistiendo a las reuniones, incluso a las de ahora, es tu momento, no esperes, siempre solemos pensar, alguien más lo puede hacer, me gustaría que él más lo hiciese, estoy esperando que alguien más lo haga, pero no, es momento de que uno comience a hacerlo. Entonces en esa línea, el año pasado viajamos a Buenos Aires, porque hubo un concurso organizado por la Red Geal, que también se dio en Perú, y ganamos una hackathon respecto a presentar soluciones para optimizar o agilizar algunos procesos. Y en ese contexto fue una solución basada en inteligencia artificial para hacer detección de enfermedades cardiorrespiratorias. Ganamos a nivel de Perú, ganamos a nivel regional y la premiación o el reconocimiento iba a darse en Buenos Aires. Entonces viajamos a Buenos Aires y justo cuando estábamos por allá, en uno de esos grupos de Facebook, alguien escribió y dijo que iba a haber una reunión sobre inteligencia artificial y educación para la paz. Y en ese ánimo que ya mencioné anteriormente, pregunté cómo era, dónde iba a ser y finalmente llegué a la reunión. Entonces ahí es donde conocí a Jorge, creo que está por ahí. Y si no me equivoco, estábamos a la derecha, ¿cierto? En la biblioteca, hubo una reunión que justamente hablaba sobre eso. Básicamente sobre cultura de paz estaba en la conversación. En medio de todo eso, nos fuimos a tomar un café, conversamos, me comentó los intereses de usar tecnología en esa línea y justamente en esos días fundamos AI for Peace Education y hemos estado trabajando en esa línea. Y justamente en todo ese marco es cuando Jorge me comenta, me dice, ¿sabes qué? Va a haber un evento en Costa Rica, quisiera hablar sobre tecnología en esta línea y veamos cómo podemos apoyar. Siempre la intención es apoyar, contribuir. Entonces, hoy estamos aquí y ese es el objetivo. Entonces, todo esto tiene sentido en base a las ODS de la... ¿Cierto? Ya creo que todos las han escuchado. Yo la he visto varias veces, pero la he estado leyendo con más calma estos días. Y de por sí aparece cultura de paz o paz directamente en el punto 16. Solo que si uno se va dando cuenta, es como que todo está conectado. No en el sentido de que cada uno es independiente, ¿cierto? Si yo busco, por ejemplo, disminuir la pobreza, eso implica que tengan acceso a agua, un agua limpia y mejores condiciones de saneamiento, calidad de educación, salud y bienestar, como que todo se conecta. Y también buscando en particular el término de cultura de paz, encontré ayer un contenido, entonces me corrige si estoy equivocando, por favor. Entonces, según esto dice, una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción de la práctica de la no violencia por medio de educación, diálogo y cooperación, ¿cierto? Y se extiende un poco más. Josimar, disculpa que te interrumpa, es que estamos ¿Sí? viendo tu presentación, pero desde el editor, no la Ah, pantalla mira, donde se está presentando. ya. A ver, creo que he compartido otra pantalla aquí. Sí, creo que sí tienes razón. A ver, un momento, por favor. Vamos a ver, creo que compartir. Sí, eso creo que es. ¿Ahora sí? Exacto, perfecto, gracias. Ya, perdón. Entonces, bueno, eso según lo que menciona ahí, fue propuesto el 13 de septiembre de 1999, ¿cierto? Sí. Y también buscando una imagen para representar esos 6 puntos, los puntos encontré ese de ahí. Y decía respeto a la vida, respeto a la vida, rechazar la violencia, ser generoso, escuchar para comprender, preservar el planeta y redescubrir la solidaridad. Entonces son puntos bien interesantes y profundos que podríamos discutir. Y justamente en esa línea, algo que ya comenzó hace un par de años, ya enfocándonos en tecnología e inteligencia artificial, es una línea llamada AI for Good, que podríamos traducirlo como que cómo usamos inteligencia artificial para el bien, ¿cierto? Para ese tipo de fin.
Entonces ahí está la página, pueden buscarla después. Y lo que plantean es eso, cómo podemos usar inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para resolver algunos problemas o resolver los desafíos más grandes de los que existen en la sociedad. Hay varios puntos que se plantean dentro y los que escogí, por ejemplo, esta es una diapositiva que fue dada por una profesora de la Universidad sí, una universidad aquí en Brasil. Ajá, la Universidad Federal Fluminense, a veces olvido los nombres, aquí está la sigla. La pueden buscar aquí abajo, este es el link. Ella da toda una presentación sobre AI for Good. Y dentro de sus diapositivas ella menciona lo siguiente. Existe un proyecto en Google, ¿cierto? En realidad, tiene una base anterior. En esa línea de AI for Good se juntaron un grupo de profesionales y vieron que uno de los problemas que existe a nivel mundial son las inundaciones. Y uno de los países que estaba dentro de la lista de los 15 primeros era Brasil. India estaba liderando. Entonces, en base a ese problema, comenzaron a plantearse, ¿será que podemos hacer algún tipo de estimación sobre inundaciones de tal manera que generemos un mapa de calor y veamos qué lugares son más peligrosos o cuáles son más peligrosos que otros? Entonces, ya existe un proyecto que se levantó, que están trabajando ahora en Google, y justamente es para la prevención de inundaciones, ¿cierto? Y la idea es predecir si es que podría haber zonas de riesgo. Entonces ahí si vemos la imagen, están mezclando tres cosas, ¿cierto? Un modelo hidrológico, modelos de inundación, y al final te genera un mapa donde puedes ver las zonas de mayor riesgo. Otra también, en esa línea, de nuevo, AI for Good, estaba planteada ese título. ¿Cómo podemos mejorar el aprendizaje de los niños o de la niñez con una educación personalizada? Eso estaba en un contexto de... los niños pueden tener diferentes formas de aprender. Entonces, de acuerdo a cómo ellos van interactuando con una aplicación, tú podrías ajustar el contenido, la visualización, los métodos, de acuerdo a su proceso de aprendizaje, de manera automática. Entonces, eso es bien interesante. Otro también que estaba viendo por aquí era por el lado de, en varios países, bueno, creo que principalmente en África hay problemas de guerra, hay problemas de conflictos armados, ese tipo de situaciones, y las personas tienen que salir, ¿cierto? Solo que usualmente salen hacia Europa y los países, digamos así, no tienen las mejores condiciones para atenderlos o también ya están en una sobrecapacidad. Entonces, básicamente el proyecto lo que plantea es, tomando información histórica, se podría hacer un mapa de calor como que se ve aquí a la derecha, de tal manera que uno sepa en qué lugares ya hay mayor, digamos así, hay mayor ocupación y en qué lugares hay mayor espacio, entre comillas, o mayor acceso a ciertos recursos, de tal manera que las personas que tengan necesidad puedan dirigirse de una manera más, pueda ser, digamos, más oportuna o puedan dirigirse de mejor forma hacia esos lugares. De tal manera que el espacio que los acoge no llega a sobrecargarse. Y también hay uno interesante que encontré ayer justo buscando, que era un mapa sobre el hambre. Y yo no lo conocía, pero ya lo encontré. Sabemos que el tema del COVID-19 está ya desde marzo, bueno, en realidad desde el año pasado ya, y ya hay varias aplicaciones que te permiten visualizar en tiempo real cómo está yendo por cada país. Y justamente encontré un mapa que tiene un poco la misma visualización, en esa línea, un poco más completo en realidad. Entonces, ¿qué es lo que intenta mostrar? Basado en la información histórica, ¿cierto? Se levanta una visualización como es un mapa. En realidad, el mapa es de todo el mundo, solo que lo enfoqué en Costa Rica porque, bueno, en realidad estaba buscando a Costa Rica y no lo encontré. Entonces, creo que sí que está muy bien allá. Entonces, me fui un poco más arriba y miré Nicaragua. Entonces, Nicaragua, por ejemplo, menciona, ¿no? Algunos temas sobre la población, cuántas personas tienen necesidad de alimentos, algunos factores a nivel macroeconómico, temas de nutrición y todo eso. Son puntos que para una persona que está tomando decisiones o haciendo estudios, le es bastante útil, ¿cierto? Y también hay algo que está dentro de la inteligencia artificial que está creciendo poco a poco, es el tema del lado ético
si bien una aplicación de inteligencia artificial puede automatizar algunas actividades y podemos a veces depender de forma ciega en ella, no significa que simplemente dejemos, entre comillas, la responsabilidad de lo que haga la aplicación a la aplicación, sino hay cosas que tienen que ser salvadas. Por ejemplo, si la aplicación dio cierto resultado frente a un préstamo bancario, lo lógico es preguntar por qué. Entonces, la aplicación debería ser capaz de ser auditada. Tendría que ser posible auditar todo el proceso que la aplicación siguió para dar esa respuesta o resultado. Entonces, a la derecha pueden ver 7 puntos, temas sobre, por ejemplo, la robustez técnica, seguridad, privacidad y el tema de gobernanza de los datos, temas de transparencia en lo que les decía, diversidad y que no haya discriminación y hay justicia, entre comillas, o equidad, en el sentido de, por ejemplo, a veces pasó un caso bien particular en Estados Unidos que una aplicación que era desarrollada por una compañía daba mayor puntaje de peligrosidad o cometer un delito a una persona que era un afroamericano. ¿Por qué? Porque el histórico de los delitos era más frecuente ese tipo de personas. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y se intentó hacer una discusión y aclaración de todo ese proceso. Y también, como les decía, tiene que ser auditable. Si tú decides, entre comillas, usar una aplicación, la aplicación tiene que darte una respuesta. Obviamente de acuerdo a la legislación de cada país. Y también algo que iba a colocar en esa misma línea, ya hay aplicaciones que se han usado o que se han creado por el lado de corrupción, porque justo mirando una página de si no me equivoco, fue de la ONU, mencionaba sobre el tema de cultura de paz y lo relacionaba bastante a conflictos armados. Y varios de esos conflictos armados pueden tener algún financiamiento por varios fines y uno de ellos mencionaba la corrupción, cuánto dinero se perdía por esos motivos. Y hay un caso bien particular que leí la otra vez, lo estuve buscando, no lo pude encontrar, pero fue una aplicación que fue desarrollada por un grupo de periodistas, bueno, un equipo de periodistas y también personas de tecnología, que encontraron mapear una red de lavado de dinero en Europa. Entonces ganaron un premio incluso, fue bastante interesante. Aquí lo que podría decir para terminar, porque creo que ya me pasé los 10 minutos, es que mirándolo como tecnología, la tecnología no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer un problema para poder plantear alguna opción a paliar o resolver ese problema. Y a veces el problema mismo no solo es resolvible desde un lado de tecnología, involucra más profesionales. Como la otra vez conversábamos con Jorge, queríamos proponer un tema por ejemplo, una inteligencia artificial para resolver un problema de violencia en Buenos Aires, pero necesitamos entender más factores sociales, psicológicos, culturales, educativos, y que nos ayuden a justamente proponer una solución que pueda ser más acorde a ese problema. Incluso a veces el problema no solo es tecnología, o no necesitas tecnología, es un tema más personal o sociedad, ¿cierto? Y eso ahora sí sería todo. Entonces, comencemos con la discusión y las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Josimar, por estos ejemplos que nos brindas muy claros sobre el uso beneficioso de la inteligencia artificial, ¿verdad? O el AI for Good, que además refuerza la propuesta que nos brindaba doña Leonora de Papert, ¿verdad? De recordarnos que en realidad es lo que la sociedad decida hacer con la tecnología, si obtenemos beneficios o no de esta. Muchas gracias. Ahora vamos a darle el espacio a la señora Nora González Chacón. Muy buenos días, un saludo cordial a las compañeras de la mesa principal y a las personas organizadoras de este evento. Aquí tengo a Eleonora, a Josimar, a Milena, a Solange, a Frangeri, a Virginia, y bueno, sé que hay otras personas que han estado en la organización de este evento y a todas ellas pues les mando un saludo caluroso, lo mismo que a las personas que se interesaron en este panel y lo están viendo de manera sincrónica o asincrónica. Me corresponde a mí hablar sobre una propuesta puntual de formación en educación para, en este caso, procesos de convivencia pacífica
y de promoción de la democracia y de prácticas democráticas y de convivencia. Voy a compartir un PowerPoint que hice para que sea como más fácil llevar la exposición. Supongo que lo están viendo ahí sin mayor problema. ¿Correcto? Sí, correcto, lo estamos viendo. Muy bien. Bueno, vamos a quitar esto de acá. Vamos a hablar de una propuesta denominada Técnico en Prácticas Democráticas y Procesos Electorales como un modelo de formación en cultura democrática y cultura de paz. Esta es una experiencia que es totalmente virtual, basada en competencias, que son competencias para la convivencia democrática y que tiene como finalidad, en este caso, la paz. Esta propuesta se impulsa desde el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, y sus formas de evaluar tienen que ver con identificación y resolución de problemas. No, el tema de la investigación, al ser un técnico, no es como el tema que uno requiere que las personas aprendan, pero sí el manejo, la identificación de la información y el manejo de esa información para poder resolver problemas, de manera tal que al finalizar el proceso de formación, las personas van a saber que para identificar temas de trabajo en sus comunidades, en sus partidos políticos, en sus casas, en sus trabajos, en desarrollo de diferentes actividades de convivencia democrática, ellos saben dónde identificar la información que requieran para resolver su situación o para proponer procesos concretos y también para resolver un problema, evidentemente. Este es una propuesta de formación que surge en el año 2010 y aquí hay un contexto particular que se da un cambio en el comportamiento electoral. Básicamente se pasa del bipartidismo tradicional que hubo por muchísimos años a un pluripartidismo que se da en elecciones cantonales, en elecciones nacionales, sean para la Asamblea Legislativa o para la Presidencia de la República. Aumenta el abstencionismo enormemente en Costa Rica, nos alarmó a todas las personas costarricenses. Hay un cuestionamiento también a expresidentes de la República por corrupción, y quien solicita la rendición de cuentas en ese momento es el Ministerio Público, porque algo de lo que se advierte en informes del Estado de la Nación, la Auditoría Ciudadana sobre la calidad de la democracia específicamente, lo que se obtiene ahí es que la ciudadanía no ha crecido con la cultura de solicitar cuentas y de rendir cuentas, porque teníamos un proceso muy legitimado, un sistema muy legitimado socialmente. Pero ya aquí se empieza a resquebrajar y empieza a haber un cuestionamiento del sistema. Hay una crisis de legitimidad, como indiqué, hay poca credibilidad de la ciudadanía en el sistema político, hay una separación de la clase política de la ciudadanía, porque la clase política ya empieza a representar únicamente sus intereses, y eso bueno, hay mucho para hablar sobre eso, pero evidentemente no es el tema que nos convoca, pero sí es un dato el tema de la separación de la clase política y la ciudadanía. Y hay una reforma electoral que se dio en el año 1996 que no modifica sustancialmente el sistema de elección, lo que genera que no se mejoren las condiciones de legitimidad que requería en ese momento el sistema. Por ejemplo, la estructura y la forma de votación en papeletas que estaban previamente diseñadas y definidas en orden, una prelación estipulada en asambleas de los diferentes partidos políticos, lo que hace, como todos sabemos, que eso sea lo más poco democrático que existe y lo más poco representativo, y lo que ha afectado enormemente a la ciudadanía costarricense. Porque quienes llegan, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa son las personas que la clase política quiere que lleguen a la Asamblea Legislativa, y no necesariamente las personas que los y las ciudadanas quieren que les representen como tal en un determinado partido político. Ok. Esto es parte del marco teórico conceptual sobre el cual nos basamos a la hora de generar esta condición. Bueno, sabemos que en la democracia occidental el tema de la relación de partidos políticos y democracia es fundamental, es parte de los derechos civiles y políticos. Ello va a generar, bueno, condiciones y obligaciones, en este caso para las universidades públicas, que reivindican el derecho humano a la educación, en este caso
la UNED es vista y requiere una propuesta y promueve una propuesta, en este caso este técnico, para promover esta cultura de paz por medio de una formación cívica y de prácticas democráticas. Hay un componente fuerza que contiene todas las propuestas de cada uno de los 3 módulos que veremos adelante que hacen al técnico en prácticas democráticas, y es la ética. Es un trabajo ético, y aquí nos basamos en la ética de la responsabilidad de la que habla Max Weber, y es la que llama a las personas a actuar teniendo claras las consecuencias de sus propias acciones, responsabilizarse a sí mismas de las acciones que van a ejecutar, sea en el plano absolutamente íntimo y personal, en el plano de la familia, como en el plano más social y más de convivencia. Esto tiene que ver también con la construcción de lo que es la comunidad que las personas desean en el campo político y de participación y de construcción de ciudadanía. Esta ética de la responsabilidad tiene que ver con la actitud que tenemos todos y todas las personas para poder generar esa comunidad que nosotros queremos. Y aquí es donde empezamos a ver el choque y la crisis entre lo que es la crisis de legitimidad del sistema y la parte ética de la ciudadanía. Los ciudadanos no se ven representados, no pueden generar las condiciones para crear su propia comunidad, y se empieza a dar la crisis política y hegemónica. Bueno, como les indiqué, todo esto refuerza la crisis de legitimidad que a la fecha se ha acentuado mucho, y eso repercute en básicamente, y estos son los temas que trabajamos en los contenidos de la propuesta, repercute en las buenas prácticas ciudadanas y en el ejercicio del poder, de la delegación de este poder, porque hay un control, y también en el tema de la rendición de cuentas. La propuesta se basa en competencias, y nosotros identificamos 3 grandes competencias: las básicas, las genéricas y las específicas. Las básicas permiten desenvolver la capacidad para comunicarse, el razonamiento matemático, es decir, para identificar variables y relacionarlas entre sí, y la capacidad para enfrentar el cambio y adaptarse a las circunstancias. Este es un componente fundamental para la formación y ver la salida de las personas. Cuando una persona se gradúa de este técnico, va a tener la capacidad crítica para identificar las situaciones del sistema en el que se encuentra, en la grupalidad en la que se encuentra, y generar condiciones para que sean más democráticas y condiciones de mejorar la convivencia democrática y pacífica, en este caso, de esta grupalidad. Hay competencias genéricas, ¿verdad? Hay una capacidad para trabajar en equipo, la capacidad de negociar, planificar, el tema de la tolerancia y el respeto. Estos son valores muy importantes que tienen que ver con la forma en que finalmente, luego de que hacemos y tenemos estas actitudes empáticas, podemos convivir, y va a caracterizar la forma en que la sociedad convive y se desenvuelve y se acerca más o menos a la convivencia democrática y pacífica, de acuerdo a la forma en que asumimos y aplicamos estos valores. Hay competencias específicas, ¿verdad?, que se refieren a la especialización, y es bueno que eso corresponde a la carrera que cada quien desea actuar, a ver, de cómo pretende desenvolver en qué espacio pretende desenvolver lo aprendido en el técnico. Tenemos personas que han sido graduadas como maestros de escuela, de secundaria, universitarios, miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, la fuerza policial de este país, personas de sindicatos y personas de partidos políticos. Básicamente esas han sido los conocimientos de las personas que han llegado, y ciudadanía en general, evidentemente, que han llegado en términos generales a llevar el técnico y a graduarse. Y sabemos que eso ha repercutido en la forma en que en cada uno de estos espacios se ven esos valores y se aplican como tal. Bueno, aquí hago rápidamente una vista para que ustedes observen nada más la forma en que el objeto de estudio tiene que ver con el desarrollo de competencias como conocimientos, destrezas, actitudes y valores, y cómo todo eso tiene que ver con áreas de disciplina, con la metodología, con la pedagogía, con la forma de evaluación,
que no es una forma de evaluación sumativa como tal. La acción que se genera en esa transformación, en este proceso de formación, es transformar, es promover, es gestionar, es asesorar, es saber controlar esos procesos de convivencia. El objeto de estudio es convivencia democrática y proceso electoral, y la condición es, de salida es transformar el entorno, en algunos casos cumplir la normativa existente en un contexto democrático, y también hacerlo con honestidad, respeto y con ética. Vean acá rápidamente las diferentes competencias que diferentes actores nos dieron cuando hicimos el proceso inicial de diagnóstico. Cuando hablamos de competencias como conocimientos, habilidades y valores, rápidamente, bueno, por favor léanlo ustedes, yo me voy a referir únicamente al cuadro inferior derecho, que habla de los valores, como en las actitudes de honestidad, tolerancia, respeto y paz. Y vamos a ver cuáles son las conductas que asociaron a cada uno de estos valores. En la tolerancia tenemos la escucha, aquí no veo bien esta parte, el respeto, la escucha, la expresión de las ideas. En la honestidad se asocian valores como verdad, como trabajar con el ejemplo, asumir mi propia responsabilidad, tomar decisiones, ser transparentes. Cuando se habla de respeto, y aquí hay una consigna fundamental: tratar a los demás como me gusta que me traten a mí. Aquí podemos recordar a Kant y hablar mucho sobre eso. El tema del respeto al medio ambiente, a la diversidad, esto no aparece acá, pero salieron temas como el respeto al medio ambiente, a la diversidad, el tema de la migración, etcétera. Y el tema de paz lo relacionan con las actitudes democráticas, respetos a los demás, y también dar solución a los conflictos. El dar solución a los conflictos tiene que ver con la capacidad de construir mi propia comunidad de manera armoniosa. Bueno, acá se puede ver bueno, los diferentes módulos, cómo se desarrollan. Como les dije, hay un perfil de salida como técnico. Eso es muy importante para identificar, bueno, cómo desde la tecnología, porque es absolutamente a distancia. Entonces, por eso hablo de la tecnología, porque se media pedagógicamente con procesos a distancia. Entonces, como técnico, se da un manejo de proceso electoral y generador de prácticas democráticas y de convivencia pacífica. Como promotor, se promueven las prácticas democráticas y los procesos electorales. Como gestor, gestiona el proceso electoral, y aquí falta igual las prácticas democráticas. Como asesor, promueve la capacidad comunicativa. La capacidad comunicativa es lo que ayuda a construir el mundo, a definirlo, a entenderlo, a identificarlo, a problematizarlo y a darle respuestas, ¿verdad? Y como ejecutor, observa y mejora la capacidad, la democracia y el proceso electoral. Finalmente, tenemos acá estos diferentes módulos: el módulo social, el módulo político, el módulo electoral, y cada uno de los contenidos que están en el mismo. Bueno, esta sería mi intervención. Quedé con varias cositas para decir, pero muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doña Nora. Nos ofreció un ejemplo tangible, concreto, de cómo la educación para la paz y su integración con tecnologías digitales puede tener realmente una incidencia en la ciudadanía, ¿verdad? Y en esa cultura de paz que estamos promoviendo y gestando desde distintos órganos e instituciones dentro del país y fuera de este. Muchas gracias. A continuación tendremos nuestra última panelista del día, la señora Milena Grillo Rivera, quien forma parte de la Junta Administrativa de la Fundación Pan y Amor en Costa Rica y es una voz experta en temas de derechos de la niñez, adolescencia, perspectiva de género, aplicados a la prevención y respuesta ante la violencia, la discriminación y la exclusión social. El espacio es suyo, doña Milena. Muchas gracias, Virginia. Lo primero es celebrar realmente la organización de este congreso
que tiene un alcance y una pertinencia extraordinaria en los tiempos, para los tiempos en que estamos viviendo. Saludar a mis colegas de este panel, que realmente ha sido hermoso escucharlos cómo han desarrollado sus diferentes posiciones y realmente cómo me han abierto el campo, que quiero agradecer eso, y me han dado un lugar para posicionar ahora como cierre de esta mesa al sujeto por excelencia de lo que tiene que ver el encuentro de las tecnologías digitales y la educación para la paz, como es el niño y la niña en su condición de ciudadano. Entonces yo quisiera en esa línea organizar esta reflexión que queremos compartir en clave de 3, ¿verdad? La primera clave, que es, digamos, el supuesto de partida de lo que quisiera plantear, propone que estamos hablando, cuando hablamos de niñez, cultura de paz, adolescencia, tecnologías, lo primero que tenemos que tener presente es la ética de los derechos humanos y su aplicación en materia de niñez y adolescencia. O sea, no podemos acercarnos al tema en estudio, así como Eleonora nos acompañó a acercarnos a lo que es las tecnologías, yo quisiera acercarnos a lo que significa, ¿verdad?, el niño y la niña al centro de esta reflexión. Partir del reconocimiento de que niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos humanos generales por su condición de persona. Son titulares de derechos específicos por su condición de persona en proceso de desarrollo y son titulares de derechos especiales por esa condición de minoridad que le viene acompañada de un fuero de protección especial a cargo de su familia y del Estado ante situaciones que puedan atentar contra ese desarrollo. Ese sería como el primer posicionamiento de cuál es el sujeto de este proceso que queremos tratar, del que estamos hablando. La segunda clave se deriva de ese posicionamiento y tiene que ver con los constructos de niñez ciudadana y capacidad de agencia. Según O'Donnell, toda persona, y acabamos de acordar que los niños, niñas y adolescentes son personas, toda persona está normalmente dotada de razón práctica y de autonomía suficiente, dice el autor, para decidir qué tipo de vida quiere vivir. Tiene capacidad cognitiva para detectar razonablemente las opciones que se encuentran a su disposición y se siente y es interpretada por las demás como responsable de los cursos de acción que elige. Es precisamente esta capacidad la que constituye a una persona que, digamos, con 3 atributos: autonomía, responsabilidad, que hace eco a lo que Nora nos acaba de hablar, y razonable. Es una persona autónoma, responsable, razonable, que razona, es decir, una persona con capacidad de agencia. Eso es lo primero que queremos plantear. 3 condiciones son esenciales para el desarrollo de la capacidad de agencia en niños, niñas y adolescentes. Su condición ciudadana está dada por ser persona. Vamos a ver cómo se plantean los desafíos del desarrollo de la capacidad de agencia, que significa tener la posibilidad de defender sus intereses, sus derechos, ¿verdad?, y su condición de ciudadana. Entonces, la primera condición esencial es la adquisición progresiva, porque por supuesto que tenemos un proceso de crecimiento y desarrollo en curso, la adquisición progresiva de la autonomía. Esto comprende la capacidad de la persona menor de edad para ejercer su libertad y así desarrollarse e impactar en su vida cotidiana, en el hoy, en el ahora, y estamos hablando desde la primera infancia. Eleonora me hará eco y resonancia en esto. Esta adquisición progresiva de la autonomía es para ser acompañada por la persona cuidadora, y aquí lo que me interesa es colocar, ¿verdad?, al niño y a la niña como sujeto, la persona adolescente como sujeto, y el rol de la persona adulta como mediadora, como acompañadora de ese proceso de desarrollo. El acompañamiento que la persona cuidadora, pongámosle así, o mediadora, da el objetivo de este acompañamiento en esta dimensión es que según el momento de desarrollo en el que se encuentra el niño o la niña, vaya aumentando sus capacidades para decidir, ¿verdad? Irle elevando la barra, abriendo el espacio en sus capacidades para tomar decisiones, para actuar y transformar sus entornos
tomando por supuesto siempre en cuenta a las otras personas, ¿verdad? Los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro, y las consecuencias que tiene el quehacer propio en el ambiente, ¿verdad? Y cuál es su propia perspectiva como niño o niña. ¿Qué es lo que obliga esto a la persona adulta? Cualquiera de nosotros que estamos en esta interacción, a tomar una distancia realmente de las posiciones tradicionales que asocian la autonomía con individualismo desde lógicas competitivas. Ser autónomo, esa autonomía que reclamamos, ¿verdad?, como un atributo en crecimiento de la niñez y la adolescencia asociada al tema que nos ocupa, es una más bien, no significa autosuficiencia, sino que significa más bien el ejercicio de una interdependencia, ¿verdad?, expresada en la sensibilidad que se tiene entre la persona, el medio ambiente y la conciencia de la necesidad de relación con las otras personas, ¿verdad?, que son condiciones indispensables para crecer. El segundo atributo, teníamos la autonomía progresiva, el segundo atributo hace resonancia a lo que desde la agencia política nos planteaba Nora, es el sentido de responsabilidad. El ejercicio ciudadano como un proceso que requiere el desarrollo de capacidades emergentes plantea como condición básica la adquisición del sentido de responsabilidad en las personas menores de edad. Y ahí de nuevo la persona adulta que tiene a su cargo acompañar ese proceso tendrá como meta acompañar a estas niñas, niños y adolescentes para que comprendan, y aquí cito a Schleifer, comillas, abro comillas, que a veces son responsables de algunas cosas, que otras veces son responsables otras personas, no ellos y ellas, y que paralelamente existen causas naturales y explicables que producen las cosas. Para que el sentido de responsabilidad, desde el sentido de responsabilidad podamos invitar a niños, niñas y adolescentes a comprender el valor y la resonancia de sus acciones, tanto cuando decidan hacer como cuando decidan no hacer algo en particular. El tercer atributo, tenemos autonomía progresiva, tenemos responsabilidad, es el desarrollo de un pensamiento complejo. Queremos niños, niñas y adolescentes creativos, críticos y valorativos. Necesitamos provocar un proceso de maduración del pensamiento complejo en esas tres líneas, de manera que podamos tener un sujeto niño, niña, ciudadano, con capacidad para evaluar y analizar las características de su contexto, dependiendo del momento en curso de vida en que se encuentre, y con base a eso, tomar posiciones al respecto, ¿verdad? Posiciones sobre dilemas éticos que se nos enfrentan, que se nos presentan todos los días en la vida cotidiana. Queremos una persona menor de edad que cuente con la seguridad necesaria, el ambiente necesario para atreverse a explorar y experimentar sus intuiciones con espontaneidad. Necesitamos una persona menor de edad que viva su propia agencia, ¿verdad?, lo que significa ser sujeto, y descubra desde allí su poder de creación y de transformación de lo que ocurre en su vida, ¿verdad?, de saber que son capaces, que son necesarios para que las cosas ocurran y que no son hojas al viento, que pueden impactar lo que está ocurriendo. Y queremos personas que razonables, de forma cuidadosa, inclusiva, ¿no?, sensible y a las necesidades afectivas y las condiciones de las personas que les rodean. Para que la capacidad de agencia se nutra y se instale, se requiere de una vivencia formativa. Ahí quería llegar. No es una cosa que se pueda escolarizar. Es una vivencia formativa que les permite a las niñas, niños y adolescentes formarse en esa autonomía, en esa responsabilidad, en ese pensamiento complejo, con conciencia social y disposición para el diálogo como herramienta para la comprensión y la resolución de los problemas. Lippmann dice que eso solo se adquiere a través del modelaje de quien forma, ¿verdad? Y ahí está la gran pregunta de quién educa al educador, que nos hemos hecho todos los que nos movemos en esto, ¿verdad? ¿Quién educa al educador para que pueda provocar esos procesos? Se trata aquí, ¿verdad?, que las personas adultas que tenemos responsabilidad en acompañar estos procesos, tenemos el desafío de ser
espejos de lo que estamos predicando, sin fisuras ni distorsiones. Y ahí nosotros sentimos que es el mayor desafío, en tanto los niños y las niñas realmente están abiertos a recibir eso, pero muchas veces les estamos predicando y los estamos convocando a que asuman comportamientos, procedimientos, entendimientos, éticas que nosotros mismos no modelamos. La tercera clave, y ya con esto voy llegando al tema de las tecnologías, tiene que ver que a partir de todo esto, de este sujeto, ¿verdad? De este sujeto, niño, niña o adolescente con estos atributos que queremos provocar, a partir de eso tenemos que reconocer el ecosistema digital, ¿verdad? Que es donde están presentes todo lo que han hablado los colegas que me han antecedido en la palabra, como un entorno de socialización, ¿verdad? Eso es, antes teníamos familia, escuela, comunidad. Bueno, ahora tenemos el ecosistema digital como un entorno donde los niños y las niñas, las personas menores de edad conviven, se socializan, ¿verdad? Cuestionan, crecen, desarrollan sus subjetividades, las contrastan, las validan. Y desde ahí es que Paniamor propone la crianza tecnológica como un quehacer pedagógico asociado a la educación para la paz, la ciudadanía y la agencia, para la educación para la paz, la prevención de las violencias y la ciudadanía y la agencia digital, ¿verdad? La agencia en el espacio digital como resultados esperados de este proceso. Siguiendo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, definir o asumir el concepto de ecosistema digital que nos propone como ese conjunto de actores relevantes, sus relaciones, las variables que intervienen en esas relaciones y los resultados de esas interacciones. Paniamor asume este concepto para proponer a las personas menores de edad como actores relevantes de ese ecosistema y a las interacciones de esta población con las tecnologías digitales como una dimensión fundamental del desarrollo nacional. Lo que pase con niños, niñas y adolescentes en su relación y en su intermediación con las tecnologías tiene un impacto de desarrollo nacional, ¿verdad? Entonces, ya voy cerrando para decir con Jones que hay dos cosas, con Jones y Mitchell, que hay dos cosas que la ciudadanía digital nos requiere desarrollar, ¿verdad? Los niños y las niñas en su interacción con las tecnologías requieren aprender cómo practicar comportamientos, son dos ejes en particular, practicar comportamientos respetuosos y tolerantes hacia las demás personas en medio de un contexto digital donde se ha instalado una cultura de la humillación, ¿verdad? Que la vemos desde el mundo adulto. Y además esperamos que puedan aumentar el involucramiento, aprovechar las redes y las tecnologías digitales para incrementar su involucramiento en actividades de participación cívica en línea, ¿verdad? En preparación para esa gente que después llegue a la UNED a seguir los procesos que Nora nos comentaba. Las habilidades centrales a la educación para la paz, la comunicación asertiva, la expresión de sentimientos, la gestión del conflicto, el manejo de la ira, son desempeños naturales y lógicos de un ejercicio de niñez ciudadana y de capacidad de agencia en el entorno en que se presente. Si hablamos de tecnologías digitales y educación para la paz, tenemos que reconocer el ecosistema digital nuevamente como ese entorno de socialización, la crianza tecnológica como ese quehacer pedagógico que sirve para los fines de la educación para la paz y se expresa en un ejercicio de ciudadanía y de agencia digital en 4 ámbitos y con esto cierro. El uso seguro, ¿verdad? Que tiene que ver con la resiliencia digital frente a los riesgos que nos presentan las tecnologías y desde esa perspectiva una persona mediadora adulta en roles de proteger. El uso responsable, retomamos la responsabilidad aplicada al entorno digital y entonces el rol de la persona cuidadora acá es orientar, ¿verdad? Nótese que en ningún caso es controlar. El uso significativo, ¿verdad? Que ese es el uso de cómo me apropio de las tecnologías digitales para crecer, para aprender y eso, y el rol de la persona mediadora en inspirar. Y finalmente el uso empoderado, que es el uso ciudadano, y el rol de la persona, ¿verdad? Que es el uso de las redes para participar en la construcción social, en la construcción de esa comunidad que hablaban los colegas anteriormente, donde el rol de la persona cuidadora es acompañar. Entonces los dejo aquí, los invito a que visiten en el sitio web de Paniamor
cultura digital, ¿verdad? Crianza tecnológica, como propuestas que estamos trabajando desde la perspectiva del sujeto titular de este nuevo ecosistema y del rol que nos compete a quienes tenemos algo, niños, niñas y adolescentes en nuestras vidas para acompañar. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, doña Milena, por brindarnos este gran marco conceptual con base en el cual ustedes, ¿verdad?, proponen todo el tema de ciudadanía digital, de crianza digital y cómo los roles de los sujetos, niños, niñas, se tienen que acompañar con los roles responsables de adultos, ¿verdad?, que faciliten y que comprendan que el entorno de esos niños ahora también incluye lo digital, ¿verdad?, y el uso de esas herramientas digitales. Muchas gracias, doña Milena. En este momento me gustaría solicitar a todos nuestros panelistas encender sus cámaras para ahora sí abrir el espacio de consultas. Tenemos varias preguntas en este momento, sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a escoger algunas. Déjenme revisar. Muy bien. En este momento tenemos una pregunta en específico para doña Nora González de parte de Daniel Rivera. Él consulta cómo podría obtener más información sobre el programa del técnico que mencionó doña Nora. Y más adelante voy a hacer una pregunta para todos los panelistas. Entonces, si quiere doña Nora, primero contestamos esta pregunta de don Daniel. Daniel, muchas gracias. Podés ingresar a la página de la UNED en el sitio de investigación de la Universidad Estatal a Distancia, www.uned.c.cr. Ahí vas a la pestaña Investigación. En Investigación vas a ubicar la pestaña del Centro Agenda Joven y ahí puedes ubicar toda la información. Si no, puedes escribir al correo agendajoven@uned.ac.cr. Gracias. Muchas gracias, doña Nora. La consulta que nos hacen, que está dirigida a todos nuestros panelistas, en realidad tiene dos aspectos importantes. Menciona, solo con usar herramientas tecnológicas puedo promover procesos colaborativos. Y también dice, ¿cómo se podría utilizar la tecnología para promover esa cultura de paz y colaboración? Virginia. Gracias, doña Leonora. Sí, solo con utilizar la tecnología no garantiza absolutamente nada. Eso es como dejarlo al azar e incluso dejarlo en manos de personas que pueden manipular a quienes usan la tecnología de maneras no deseadas. Yo no sé si ustedes han entrado, bueno, cuando han entrado a sitios web, dice que tiene, ese sitio web maneja cookies. O que en algunos casos hackearon el sitio web o la tecnología. Entonces, por eso es que doña Milena decía que es muy importante la seguridad en toda esta construcción. Entonces, dejarlo a la libre es muy peligroso y además no va a contribuir a que logremos nuestros objetivos. Entonces, como decía Seymour, y yo repito, hay que tomar decisiones, cómo es que quiero usar la tecnología, pensarlo muy bien y entonces tengo que estudiar también qué tipo de colaboración quiero, cómo es que quiero que las personas colaboren y cuál es el tipo de tecnología que me permite que las personas desarrollen esa colaboración. Entonces, no hay no tengo como una receta en cuanto a que hay que usar esta tecnología de esta manera. Es una cosa muy seria y para tomar una decisión adecuada hay que plantearme yo como acompañante, que decía doña Milena, qué tipo de colaboración quiero y cuáles son las tecnologías que me permiten ese tipo de colaboración.
y acompañar siempre, porque igual que cuando yo criaba a mi hija, que ya tiene 40 años, que no habían estas tecnologías digitales y yo no la dejaba salir sola a la calle para que se fuera donde quisiera, ¿verdad? Que yo siempre estaba pendiente de a dónde iba, cómo iba y cuándo yo tenía que acompañarla. En estos momentos es igual y entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado y también conocimiento al respecto. Gracias, Virginia. Gracias, doña Leonora. No sé si algún otro panelista quiere aportar a esta consulta. Yo tal vez nada más, Virginia, quería comentar que Bill Gates, ¿verdad?, en algún momento dijo que los procesos digitales realmente son acerca de las personas, no son acerca de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, es como muy bien dice Eleonora, ¿qué hacemos con las tecnologías? ¿Cómo las apropiamos? ¿Para qué las usamos? ¿Verdad? Eso es realmente lo que está al fondo de todo lo que queramos perseguir, colaboración entre eso. Virginia, Muchas gracias, doña Nora. Sí. yo pienso que podríamos tener varias dimensiones a la hora de analizar el tema del acceso a las tecnologías. Una puede ser en el plano privado, ¿verdad? Yo que tengo acceso a la tecnología y mi familia o en mi escuela o en mi trabajo que tenemos acceso a la tecnología y no sabemos manejar en la tecnología, ¿cómo hacemos uso de esa tecnología? Hay muchas respuestas alrededor de ello. Pero a mí me parece que también podríamos aportar en el sentido de que el acceso a las tecnologías y los beneficios y los efectos de la tecnología, de lo que produce la tecnología, aquí juega un rol muy importante el Estado. ¿Por qué? Porque el uso de las tecnologías es lo que permite a las personas y a la ciudadanía, y en este caso a jóvenes, niños, el acceso a la información y el conocimiento del mundo. Nosotros no podemos obviar la brecha tecnológica que existe y que cuando hablamos de acceso a la tecnología, lo que podemos hacer, estamos hablando de sectores muy específicos de la población que lo pueden hacer. No todas las personas pueden generar la condición de saber manejarse en un entorno virtual, de tener acceso a la tecnología, porque ni siquiera tienen conectividad, ni siquiera tienen computadoras en sus casas y no tienen tampoco accesibilidad a Internet. Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnología, no es únicamente el tema de la brecha digital, es lo que se produce en un sistema en donde hay mucho acaparamiento de ese conocimiento. Entonces, se produce en tecnología, por ejemplo, para acceso a salud. Entonces, hay muchos esfuerzos de instancias privadas y públicas que generan aparatos y tecnologías nuevas para mejorar el acceso a la salud. Sin embargo, si nosotros no tenemos un sistema de salud público que permita que el Estado compre esos aparatos y que esté al servicio de toda la ciudadanía, aunque sepamos manejarnos y saber qué hacemos con la tecnología, esa tecnología no va a estar al servicio de la ciudadanía. Eso para dar un ejemplo muy pequeño, muy puntual de lo que es la tecnología, el crecimiento de la tecnología y el papel del Estado. Nosotros tenemos que generar condiciones para que no nos pase lo que pasa en Estados Unidos, que si usted no paga su servicio de salud, que es muy caro, usted no tiene acceso a salud de calidad, ¿verdad? Entonces, estas brechas que hay a nivel mundial, creo que tienen que verse con mucho cuidado. Por ejemplo, ahora también se está trabajando mucho el tema de lo que es la formación en las carreras STEAM, que son, bueno, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No todas las personas en todos los lugares del mundo, ni aún en las mismas comunidades, pueden generar esa condición, que son las condiciones que permiten producir tecnología, tener acceso a tecnología. Y si hacemos una prelación diferente por género, estas son carreras muy masculinizadas. Entonces, bueno, un poco para contestar a la pregunta del compañero, sí, efectivamente, para hablar de acceso a la tecnología y de control, me parece que el papel del Estado es fundamental para brindar las condiciones de poder disfrutar de esta tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Nora. Por cuestiones de tiempo, nada más avisarles que las preguntas que no pudimos responder se van a estar respondiendo en la página de Wicon.
Les agradecemos a todos las consultas que nos enviaron. Ahora nada más quisiera brindarles unos últimos minutos a cada uno de nuestras panelistas para que hagan sus palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación tan importante en este congreso, tan pertinente en este momento. Y mis palabras de cierre creo que son para la moderadora. Me parece que hizo una excelente moderación, llevó un hilo conductor, hizo una relación entre lo que estábamos hablando cada uno de nosotros y resaltó las ideas más importantes. Yo quiero cerrar con una frase que repetí 3 veces de mi maestro Seymour Papert. Hay un mundo de diferencia entre lo que una tecnología puede hacer y lo que decidamos hacer con ella. Y quisiera también repetir lo que dijo Milena. Tenemos que tener al sujeto, a la persona en el centro de nuestras decisiones y tomar decisiones con ética. Y también lo que dije al final, con mucho conocimiento. No es tan fácil poder acompañar el uso de las tecnologías de maneras colaborativas para que se haga la construcción de una cultura de paz. Agradezco muchísimo la invitación. Gracias, doña Leonora. Profesor Josimar, sus últimas palabras. Muy bien, de nuevo, gracias por la invitación. Gracias a los participantes. Gracias por las preguntas. Perdón que no podamos contestarlas todas. Estaba pensando en unos puntos que dijo la profesora Milena, si no me equivoco. Básicamente, la tecnología, digámoslo así, no tiene directamente una intención, ¿cierto? Se crea la tecnología, se investiga y se crea una tecnología, a veces sí, por una intención, pero inicialmente el que crea la tecnología o el que investiga no tiene la intención de destruir o usarla para esos fines. Entonces, uno debe ser cuidadoso y prudente a la hora de crear e investigar. Y también el tema de no saberlo usar, estando en pleno siglo XXI, acuña un término que no sé si exista, pero yo una vez ya lo he usado, de analfabetismo digital. Entonces, así como antes era un problema no saber leer, ahora es un problema solo usar la tecnología y no entender qué pasa por debajo. Porque como mencionaban los cookies y las aplicaciones, hay varios problemas de seguridad en las páginas web, pero que a veces el usuario promedio no tiene en consideración porque ignora todo eso. Y le da la culpa a alguien más cuando realmente el usuario es el culpable. Y también por el lado de educación y niños, si bien la tecnología puede facilitar algunas cosas, ya existen varias publicaciones o artículos que mencionan que no se recomienda el uso de tecnologías o dispositivos a niños menores de 5 años. Y particularmente ayer salió un artículo en la BBC que mencionaba eso, que si tú le das mucha tecnología a un niño pequeño, le cortas la imaginación, cortas varios procesos que deberían ocurrir en su cerebro, porque le está dando todo listo. Y también, como preguntaron hace rato, si hay interacción, el niño pequeño necesita interactuar con otros niños. Cortarle todo eso, naturalmente no ayuda en su desarrollo. O sea, hay varios cuidados que tomar. La tecnología puede ser útil para un niño ya más grande, 6, 7 años. Y finalmente, el objetivo siempre de todo esto es poder intercambiar ideas, aprender. Y entonces, un motivo también a los que han preguntado y a los que están escuchando, que puedan hacer réplicas en sus países o sus localidades para transmitir lo que hemos aprendido hoy y también para discutirlo. Hay varias cosas que tienen que ser discutidas. Y recuerda de nuevo, la inteligencia artificial es una tecnología que se puede usar, usémosla con prudencia y por el lado de los profesionales, aprendámosla a usar porque podemos ser desplazados por ello. Gracias. Gracias, Josimar. Doña Nora. Bueno, muchas gracias, Solange, y todas las personas que organizaron este evento, realmente maravilloso. Y cerrar rápidamente, y aquí que no me escuchen los filósofos, porque voy a hacer una referencia a Leonora de Kant,
Si queremos hablar de, digamos, de paz, yo creo que tenemos que recordar siempre de la máxima kantiana, que más o menos dice lo siguiente, que es tratar a las demás personas como yo quiero o como yo trato a las otras. Esto yo creo que es, o tratar a las personas como yo quiero que me traten a mí. Yo creo que esta es una máxima de empatía que es fundamental en todos los tiempos en que las personas existan y convivan, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente, doña Milena. Pues yo, bueno, agradecer, celebrar Solange y todo su equipo. Realmente la realización del Congreso ha sido, como siempre, una experiencia increíble de aprendizaje. Instar a las personas que nos están escuchando que realmente encuentren y potencien el rol que todas tenemos para acompañar a la niñez y la adolescencia en este nuevo ecosistema que llegó para quedarse, ¿verdad? Aquí no se trata de controlar, se trata de desarrollar las habilidades, las capacidades, las competencias, la ética, ¿verdad? Que es siempre la que tiene que estar ahí para que los niños y las niñas y las personas adolescentes puedan crecer. Necesitan del acompañamiento. Nosotros hemos hecho 3 estudios con la Universidad de Costa Rica, con el Instituto de Investigaciones Psicológicas, inclusive la encuesta nacional, y en todas nos aparece la ausencia de la persona adulta que medie la relación, la interacción de la niñez con las tecnologías. Ni en la familia, ni en la docencia hay una presencia sustantiva, ¿verdad? Y realmente yo creo que el problema mayoritario que tenemos que resolver, siempre decimos eso nosotros en Panema, el problema no son los niños y las niñas ni los adolescentes. El problema somos nosotros, el mundo adulto, que tenemos que acercarnos de una manera distinta en materia de tecnologías, ver cómo trabajamos con ellos para minimizar los riesgos y potenciar, ¿verdad?, las maravillas que este nuevo entorno puede hacer para cerrar brechas, ¿verdad?, para superar guetos en los que se encuentran muchas poblaciones, ¿verdad?, para poder abrir horizontes, pero tenemos que trabajar en eso. Así es que muchísimas gracias y estamos a la disposición de seguir coordinando con todas las que están acá. Gracias. Gracias, doña Milena, y de mi parte un profundo agradecimiento a ustedes que nos han brindado aprendizajes y reflexiones muy profundas sobre una temática que es trascendental en estos momentos que estamos viviendo. Siempre lo ha sido, pero me parece que de ahora en adelante lo será más. Y le doy la palabra a Solange. Buenos días, ¿verdad? Ya estamos finalizando, llegando buenas tardes. Yo quería agradecer a todos, ¿verdad? Panelistas ilustres y el tema lindísimo de la mañana. Y quiero cerrar, ¿verdad? Con algo bien pequeñito que es para completar no, porque todos hablaron exactamente esto, que en términos de tecnologías digitales y educación para la paz, tenemos que trabajar con la ética del cuidado. Yo creo que es la ética del cuidado, ¿verdad?, que nos queda para implantar ahí, seguir promoviendo lo que es las tecnologías digitales, porque ese es ese ecosistema, como dijo Milena mismo, ya vino y no se va a ir, ahí está, ¿verdad? Y estamos comprobando que pudimos hacer un congreso que era presencial y estamos virtualmente. Y hemos llegado a varios lugares sincrónicamente o asincrónicamente, como nos dijo doña Nora al principio. Entonces es como muy importante retomar eso y todos que tengan, ¿verdad? Educadores, padres, madres, quien trabaja con tecnología y quien no, porque la tecnología ya hace parte de la vida del ser humano, si trabajemos con la ética del cuidado, para podermos que la tecnología no nos domine, si nosotros dominemos a ella. Muchas gracias por todos, ¿verdad? Y ahí estaremos conversando y los espero a todos en la conferencia de las 2 de la tarde de responsabilidad social corporativa y cultura de paz. Feliz mañana a todos. Igualmente. Adiós. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos.